Ya comienza por Radio Hugo, un programa donde 3 extrovertidos periodistas abordan temas de la contingencia con una mirada comunicacional, junto a Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hugo. Acá comienza ¿Qué hay detrás? En Radio Hugo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué hay detrás? Este capítulo donde analizamos detenida y sinceramente la actualidad, la contingencia desde un punto de vista comunicacional. Como siempre me acompaña el director de la Escuela de Periodismo de la UBO, o eso dice, Fernando Seymour. Fernando, sí, todavía Nelson aquí. Oye, yo siempre agradecido porque me juego semana a semana la posibilidad de ser invitado nuevamente y ya 7º capítulo. Oye, pero la ley de sorteo ya no existe ya. Ah, no, pues ya no es como los colegios que se sorteaban los alumnos. Ah, ya no. O sea, este equipo fijo. Sí, dicen el Dream Mira, Team. Qué bueno saberlo, ya. No, sí. Yo feliz siempre participar contigo, Nelson, y bueno, y nuestro otro panelista, ¿no? Sí, ¿por quién? Hoy día es... de nuevo, Ignacio. De nuevo, Ignacio Osorio, ¿no? Ignacio Osorio, periodista, ¿cómo estás? Se ha ganado el derecho. Bien, sí, bastante bien. ¿Sí? Estado peor. Buena respuesta. Muy bien. Como dice, vamos a hacer estoy, la cita. Estoy bien, pero se me va a pasar. Eso, de la cita del profesor Juan Francisco Ortún, cuando le preguntan, ¿cómo está, profesor? Bien, pues se me va a pasar. Muy gracias. Gran respuesta. Gran pensador. Bueno, dejamos a todos invitados, antes de comenzar nuestra conversación, a seguirnos en las distintas redes sociales de la Universidad Bernardo Higgins, ¿cierto? Que nos vean en nuestro canal de YouTube, en Radio Hugo Online, nos buscan tal cual, Radio Hugo Online. Y por supuesto, en Spotify vamos a estar prontamente... o ya estamos en este minuto en las distintas plataformas digitales. Hay una temática que vamos a conversar hoy que de hecho se enlaza un poco con lo que hemos conversado en anteriores capítulos, que tiene que ver un poco cómo es el tratamiento de los medios frente a ciertas situaciones que han ocurrido en el país, ya sea hace años o en la actualidad. Y yo digo que se une un poco porque tiene que ver con un capítulo, no recuerdo cuál, donde hablamos sobre la migración y las comunicaciones, ¿cierto? Así es. Y en este capítulo... si bien no es específicamente de migración, sí vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Por qué? Porque hemos analizado que los medios, no sé si siempre o no, pero ha habido una suerte de clasismo en los medios de comunicación en qué tipo de noticias le dan más importancia a cada otra. ¿A qué me refiero? Esto lo sacamos de distintos ejemplos, pero el más puntual que se ha abordado durante más de un mes, ¿no? Fue el caso de la enfermera que fue acuchillada en Las Condes, la enfermera de la clínica de Las Condes, en la comuna de Las Condes, que ha generado un revuelo impresionante. ¿Y por qué se derivó la temática por este tema? Porque esto ocurre, yo diría que todos los días, en todos lados, en todas las comunas, en todo Chile, pero como fue un caso puntual en una comuna, si bien en gran parte adinerada, en una clínica quizás muy relevante para cierta élite, reunió ciertos elementos que quizá le dieron más importancia que a otros casos muy similares o quizás peores, cuando acuchillan niños, cuando acuchillan indigentes, etcétera. Pero a mí me llama mucho la atención, y aquí comienzo la conversación con ustedes, Fernando e Ignacio. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven que estos casos, que son quizás muy puntuales, le dan mucho más peso que a otros casos que quizás son similares o peores, de peores condiciones? Fernando. Sí, ¿no? Cuando uno estudia periodismo, hay un concepto que es la prominencia, ¿no? Cuando se caracteriza qué es noticia, ¿no? Hay una serie de factores, elementos, y la prominencia, la relevancia o la pertinencia a cierta popularidad o a lo famoso o a lo próximo, ¿no? Es importante. Por supuesto que nunca va a ser lo mismo lo que le ocurra a una presidenta o presidente de la República que lo que le ocurra a un vecino común y corriente que transita por ahí. Pero como tú lo planteas, Nelson, claramente hay situaciones que sistemáticamente que se repiten en ciertos barrios, ciertas comunas, ciertos lugares de la ciudad o del país, donde los medios ya lo dan por sentado. Claro. Es decir, tiene que haber al menos 15 de esos para que sea noticia. Ok, en el 16 pongamos la atención, pero en este otro caso, a la primera se transforma casi en cadena nacional. Y más relevante aún, el que se intencionara la noticia ligada a un posible sicariato de extranjeros, incluso sicariato colombiano.
Y la noticia se empieza a construir desde ahí sin tener ninguna certeza, sin tener pruebas. Ya sabemos que no era así, era una venganza entre compañeras de trabajo, chilenas ambas, ¿no? Pero no es menor que se hable de venganza a ese nivel. O sea, que le diga a su pareja, o la otra enfermera, Claro. ¿cierto? Que le diga a su pareja que vaya a cuchillar a una compañera de trabajo por envidia, entre Exacto. comillas, por haberle quitado un trabajo. Quitado. Es complejo, porque ¿a qué nivel estamos llegando como sociedad? Claro, también? ya fenómeno social, Sí, digamos, ¿no? ya mucho más que comunicacional. Exacto. Entonces, no sé qué te pasa a ti, Ignacio, cuando ves estos casos que le dan mucha más prominencia, como dices tú, que a otros casos que quizás sean peores o similares en otras comunas, por ejemplo. Me pasa un poco lo que me pasa con este país en general, es que siento que muchas veces llegamos tarde a las cosas importantes. Y como decía Fernando, es cierto, los medios, y esto lo sabemos, todos los que estudiamos periodismo, la prominencia es uno de los factores más importantes a la hora de armar una pauta noticiosa. Pero tampoco puede ser posible que esperemos, como también decía Fernando, que pasen 10, 15, 20 veces y a la 21 nos demos cuenta, como que casi mágicamente, que existe un fenómeno. O sea, tuvimos que esperar, no sé, 2, 3 años para que nos diéramos cuenta mágicamente que en el bandejón central de la Alameda existían carpas, o existen carpas. Me genera siempre ese cuestionamiento, porque los medios están, y lo he dicho aquí mismo en este mismo programa, están llegando tarde y están haciendo mal la pega, y lo digo responsablemente, porque no puede ser posible que esperemos tanto a darnos cuenta de ciertos fenómenos y que tampoco ayudemos a colaborar, ¿cierto?, en la solución de estos problemas, porque muchas veces me ha tocado escuchar, no, pero es que los medios no están encargados de eso. En el mundo moderno de hoy sí, al tener plataformas de comunicación tan abiertas, tan rápidas y tan accesibles, los medios de comunicación sí son parte de la solución. De hecho, yo diría que los medios están incurriendo en una gran falta que siempre se ha estudiado, que tiene que ver con informar ciertos datos de casos que terminan siendo mentiras o falsos, ¿no? En este mismo caso de la enfermera, que digamos es la base de donde nació el tema, se empezaron a informar en ciertos medios, tanto digitales, populares o no populares, ciertas informaciones que eran equivocadas, como lo que decías tú, el tema del sicariato. Claro, y se instaló en la temática sicariato en Chile hace muy poco, hace unos 2 o 3 años, porque antes, como habían dicho en un programa pasado también, que se hablaba del encargo, ¿no? ¿Cómo se llama? La muerte por encargo. Claro. Es sicariato. Que es lo en el mismo, fondo, exacto. sí. Más elegante, Claro, más un disfrazado. eufemismo escondido, sí, Exactamente. claro, pero es un sicariato. Entonces, en este caso, en nuestro país, con este caso puntual, se especuló mucho sobre el caso, generando un morbo innecesario, yo diría. Entonces, en el mismo caso tú hablabas de los campamentos, las carpas, todo esto que hay en Santiago y en otras regiones. ¿Qué le pasa a ustedes cuando abordan esas temáticas desde la pena? Como, ay, pobrecita doña Juana, no tiene dónde vivir, pero no hacen el esfuerzo de decir, oye, vengan a ayudar acá. Yo soy muy crítico de los programas televisivos en Chile, pero creo que el valor que tuvo un programa en Canal 13, que no recuerdo cómo se llama, que lo dirigía la Ángeles Araya, Aquí somos todos. Aquí somos todos, que por último intentaba ayudar a esa gente. Si bien el programa era muy morboso también y generaba empatía innecesaria y todo el tema, creo que ese tipo de programas faltan un poco en Chile, que sea como una pseudo teletón todo el año, ¿no? No sé qué te pasa a ti, Fernando, Mira, cuando ves ese tipo de situaciones. Buen ejemplo para graficar algo. Cuando nos enfrentamos a un medio de comunicación, visualmente, auditivamente, o sea, radio, tele, diario, web, lo que sea, hay que tener cuidado, porque una cosa es la información pura y dura, reporteada, con datos, con fuentes, se construye un relato, ok. Y otra es una columna de opinión, o la opinión tipo línea editorial del medio a través de un conductor de programa, que por supuesto que está en sintonía también con lo que el medio quiere entregar. No podemos a un diario X decir, bueno, una cosa son las noticias que informa, comillas, objetivas, y otras son las opiniones que paga para que otros hablen. Esas opiniones por algo el medio las trae. Entonces, cuando cruzamos aquello es interesante. Y eso sería ideal que nosotros enfrentáramos estos temas, cualquiera, desde la visión opinante, ¿de acuerdo?, pero también de la informativa. Hacer ese cruce para nosotros generar nuestra propia versión.
un rol de los medios importante es visibilizar los fenómenos, o sea, claramente, o sea, sobre todo el audiovisual. Hoy el mundo audiovisual, el homo videns, como dice Sartori, ¿no? Somos hombres, mujeres, seres humanos, visualmente conectados con la realidad, audiovisualmente. Pero tengamos cuidado cómo nos alimentamos a través de los medios. Una cosa es opinar, otra es informar, pero además, detrás de todo eso, la intención, la línea editorial. Hay que saber qué estamos leyendo, observando, escuchando, qué línea editorial. No es, cuando dice, es que todos informan lo mismo. Sí, pero de distintos ángulos, con distintas intenciones, con distinto matiz que hace la diferencia. No es lo mismo quien solo muestra los campamentos, muestra las carpas en el Embajador Central que plantea Ignacio, a quien va y se mete y pide una denuncia, que la gente que habita la carpa acuse al gobierno, denuncia al alcalde. Hay otra intención. Sí. ¿Ah? Para la gente que nos está viendo, nos está escuchando a través de las distintas plataformas, me recordé un ejemplo que nos dieron a mí yo cuando estudié periodismo, de que ustedes colocaron un objeto al medio, ponían a 3 personas en 3 posiciones distintas, y cada uno decía algo distinto del mismo objeto. Es lo mismo, hay un hecho, y cada uno dice una cosa, este otro dice otra, y tú juntas los hechos, digamos, las perspectivas, y generas quizás una verdad, ¿no? Claro, sí. La construcción de un relato más completo, claro. Más completo. Claro. Oye, quiero hablar unos ejemplos que ha habido en el último tiempo en los medios nacionales de distinta índole. Por ejemplo, un titular puntual, no decir de qué medio para no generar ningún problema, pero dice 3 inmigrantes irregulares, inmediatamente lanzando que son irregulares e inmigrantes. Son detenidos por su presunta participación en un asalto con violencia en Barrio República. ¿Por qué di este ejemplo? Porque que si bien el clasismo no necesariamente ligado a la inmigración per se, está así relacionado de alguna forma, y no sé qué le pasa a usted cuando están estos titulares que quizás sean correctos en la información, pero que inmediatamente te lancen que son irregulares. Así como ya, hay que criticar a esta gente porque son irregulares. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven estas denominaciones inmediatamente en los titulares? Hay que considerar lo que muy bien decía Fernando, o sea, ¿qué medio publica eso? Y por ende, ¿cuál es la línea editorial? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las construcciones de ese medio de comunicación? Porque efectivamente, o sea, la diferencia entre que sea regular o irregular para el hecho da exactamente lo mismo, porque además las sanciones no las porque el hecho del asalto ya fue, más allá de que sea irregular o regular. Exactamente, además, y las sanciones no las determina ni la opinión pública ni el medio de comunicación en particular, sino que la justicia. Y en el caso de que sean irregulares, no necesariamente tampoco, y que me imagino lo que hay detrás, que se busca la expulsión. Hay un mal entendimiento de no, es que es extranjero y está irregular y hay que expulsarlo. La expulsión de una persona de un país es un poco más compleja, no un poco, bastante no es llegar más y lanzarla. Exactamente. ¿Qué hay detrás? Tú lo decías, por el nombre del programa, y qué hay detrás implica conocer contextos. Cada vez que se mencione, se titule algo, se seleccione esa cita, esa cuña de tal autoridad, hay un contexto noticioso más allá de esa noticia en particular. Los léxicos que se utilizan a la hora de formular titulares, de formular los mismos artículos, hay palabras en diferentes diarios con manuales de estilo, claro, que te dicen, no, esa palabra tiene que búscale un sinónimo. Claro. Palabras que deben ir o palabras que no pueden ir. Hasta hace poco se sabía que en varios medios de comunicación importantes, por ejemplo, no se podía decir dictadura. Claro. Nos vamos por otro lado, pero claro, para que se entienda un poco que los medios de comunicación se instalan, como lo que se dice el típico dicho que los medios crean, las palabras crean realidad. En este caso sí es un poco así, porque efectivamente se empieza a instalar y lamentablemente muy blandamente, ¿cierto? Sin tanto número, sin encuestas o sin estadística, de que el extranjero o que el pobre acomete cierto tipo de situaciones que no siempre son reales o que son constantes. Entonces se empieza a generar una estigmatización y con ello un clasismo, una discriminación hacia determinados grupos sociales. Así es. Bueno, ¿por qué no se van? No se van del país. ¿No? Un clásico de los prisioneros que... todavía no llega el Uber. Que modificó el cantautor nacional, que también fue diputado de la República, con una pasada un poco polémica, ¿no? Florcita Motúa, así que nos vamos a quedar escuchando Mejor yo me voy, mejor me voy del país.
mejor yo me voy del país. ¿Qué les parece esa interpretación de Florcita Motúa? Ahora, hay que saber a dónde llega, porque de repente uno dice, me voy, pero ¿a dónde me voy? Po? Sí. No hay música que pero ya es más fácil, se supone, llegar a cualquier parte, ¿no? ¿Parece? No es tan fácil. Hemos hablado de lo difícil que es llegar acá, ¿no? Llegar a Chile. No, para llegar acá, imagínate. Hay todo un desierto, una montaña. Es cosa preguntarle al hombre detrás de los paneles que vive en Curacaví. Ah, tú dices llegar acá a la radio de la universidad. Sí, viene en bote a veces. Ya. No, yo decía llegar al país, Caballo. llegar al país. Bien, bueno, muy buen tema, ¿Cierto? Florcita Alarcón. Alarcón. Sí, más conocido como Florcita Motúa. Sí, Bien. diputado de la República. ¿Quién iba a pensar que él iba a ser diputado de la República? Fíjate, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en otra radio alguna vez en la vida. Increíble, una performance así, pero increíble. Claro, con el humanismo y todo aquello de la mano también. Sí. Bien, buen recuerdo, siempre bienvenido el artista distinto. Ya está bien, recordando un poco, bueno, invitamos a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de las distintas plataformas, YouTube, Spotify y también a través de hugo.cl/Radio Hugo. Nos pueden buscar en Radio Hugo también en Google. Tú mencionabas un poco sobre las palabras que se dicen y no se dicen en los medios de comunicación. Solamente a modo de anécdota, cuando yo estuve en una radio en particular, cuando vino el Papa Francisco, nos exigieron que no debíamos decir ciertas palabras que estuvieran vinculadas al credo. Es decir, no podíamos decirle ni Santo Padre, ni deidad o eminencia, sino obviamente jefe de la Iglesia Católica o Papa, y con minúscula, no con mayúscula. Es interesante darse cuenta de eso igual, porque ahí te da a entender cuál es la línea editorial de un medio, ¿no? Por ejemplo, también pasó que no le podíamos decir antisocial a los delincuentes. Tenemos que decirle delincuente o... No recuerdo otro vocablo que se usó, pero creo que antisocial no se podía usar. Porque antisocial es otra cosa. Es otra cosa, pero la mayoría de los medios utilizan... Bueno, ese es clasismo también. Antisocial, antisociedad. O sea, es como que tú robas, no sé, yo robo este vaso, soy antisocial. Porque me he dado cuenta, no sé qué le pasa a usted, que cuando hay un asalto puntual en los medios de comunicación, sobre todo en la tele, inmediatamente lo tachan de antisocial. Eso me suena a un desmarque y a una casi... como alejar, como así, antisocial, no es como tú. Pero además la comodidad, porque ya son estructuras instaladas, lugares comunes que parece que... Mira el ejemplo clásico, alcalde y edil. Edil es sinónimo de concejal. No es alcalde, no, sí. Y se ocupa edil con total simpleza. Y probablemente podríamos hacer un programa de muchos no saben lo que es un edil. El mal uso de las palabras en los medios. Euforia, por ejemplo. Invitamos ton. Estructuras instaladas y que generan confusión. ¿Sí? Y el consumidor de medios de comunicación repite. Sí. O sea, repite. Me pasó, digamos que yo que salí hace poco, uno llegaba, lo que decía Fernando, con un esquema más o menos establecido y uno lo usaba para defenderse y de repente al poco andar uno se da cuenta, no sé, profes de redacción o de periodismo radial, de periodismo escrito, no. Pero profe, ¿cómo? Está mal. Claro. Yo, por ejemplo, en la universidad descubrí que antisocial no era sinónimo de delincuente. No. Exactamente. Sí. Y todo eso va generando un poco de lo que se trata este programa, digamos, que es la estigmatización y la coerción de diferentes actores sociales. Sí, ahí salió un... Perdón, Fernando. Los conceptos asociados a lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Si un hombre o mujer o lo que sea es asaltado en Valparaíso y su condición es de una visita transitoria con recursos, le decimos turista. ¿No es cierto? El turista fue asaltado. Pero si es una persona sin recursos, una persona que anda deambulando, que no tiene una dirección fija, diremos el migrante. O a veces también se usa ilegal. A propósito de lo que estábamos hablando, el persona en situación de calle en lugar de decir pobre. Exactamente. No, porque esa terminología lo usan para la gente que vive en la calle. Porque, por ejemplo, yo creo que somos todos pobres aquí, en parte porque al lado de los millonarios. Es que justamente, es situación de calle. ¿Y dónde está la clase media en la calle? ¿Y dónde está la clase media? Clase media empobrecida. Claro. Que tiene un consumo de 1 millón mensual, pero que tiene ingresos por 700.000. Claro. Como es pobreza decía Coco total. Legrand, aquí en este país el único país del mundo donde existen como 20 tipos de clase media. Sí. Claro, además. Yo alguien decía que casi todos estamos de la clase media para abajo, ¿no? De la media para abajo, no de para arriba. Como también decía el Coco Legrand, hasta Piñera es clase media en este país.
No, pero soy clase media acomodada. Claro. Bueno, sí. Sí, es una gran Oiga, diferencia. y además la intención con que estas palabras figuran dentro de un texto, dentro de un relato, más arriba, más abajo, repetida en varios párrafos, repetida cada 30 segundos en un audiovisual, también va generando una secuencia de golpear e instalar, digamos, ¿no? Sí, también, no es al azar. A ver, insisto, no es al azar usar sinónimos para no repetir la misma palabra o a destajo repetir el mismo concepto una y otra vez. Que a eso quería apuntar, porque cuando se dice persona en situación de calle en lugar de pobre, sí, como un sinónimo está bien, como un respaldo está bien, un respaldo lingüístico, pero la intención es cubrir la pobreza. Y cuando cubrimos la pobreza no la atacamos, y cuando no la atacamos pasa, por ejemplo, lo que pasó en octubre del 2019. Estallan las cosas, porque no las enfrentamos, no nos hacemos cargo. Entonces cuando nos dimos cuenta pasaron 30, 40, 50 años. No me di cuenta. ¿Recuerdan al ministro de Salud? ¿Cuál? ¿Mañalich? Sí, ¿O París? No, ministro Mañalich. Cuando va al Hospital San José, la región metropolitana, dice, no nos habíamos dado cuenta que ocurría esto. Por ejemplo. Entonces, el mejor ejemplo fue el expresidente Piñera cuando dijo que estaba en un oasis. Un oasis que se le fue de un día para otro. Un oasis que se sustenta en qué, en autopistas y en centros comerciales, y que esos centros comerciales están llenos de personas que voluntariamente, en muchos casos, tienen las tarjetas de crédito reventadas por año, y que probablemente mucha de esa gente se muere incluso con las tarjetas de crédito. La bicicleta. Reventadas. Exactamente. Claro, sí. Yo no sé qué oasis es. Sí, hay algo puntual que salió hace muy poco, un estudio sobre el nivel de aumento de homicidios en Chile. Este año aumentó en un 30% a comparación de años anteriores, o sea, es una cifra alarmante. Y lo más cómico de esa nota que yo leí es que enfatizaba mucho en que la mayoría eran chilenos, como inmediatamente para decir, no, los extranjeros no son los que más asesinan en Chile. Y lo que sí menciona es que hubo un leve aumento de colombianos y venezolanos que asesinan gente en Chile, ¿no? No se especifica si asesinan a extranjeros o asesinan a chilenos o en general. O sea, un problema de lenguaje y de reacción importante. Claro, aparte. Algo puntual para ir cerrando también nuestro capítulo, séptimo capítulo ya de ¿qué hay detrás? Muy bien. Estamos de aniversario entonces, ¿no? No, a los 10. A los 10. Sí, ¿Y por qué dice a los 10? Un número cerrado. Eso. No sé, yo creo. Decenas, centenas, unidad de mil. Sí, como a los 15, ¿no? Es por ahí a los 15. Cuando tenemos los 15 ya... Tienen un problema serio ustedes. Sí, estamos mal, Fernando. Estamos mal. Hoy como se ríe Sebastián. Se Sí. escucha hasta acá, Sebastián. No, lo que iba para que generemos la última conversación. Sí. Me pasó también que cuando se empezó a hablar sobre las personas electas para la nueva constitución, para el órgano constituyente, se enfatizaba mucho en la gente que venía de la calle. Decían, la gente de la calle que entra al poder, decían. Lo mismo pasó con Campillay cuando fue electa senadora. Se hablaba mucho de la gente de la calle. Y esa denominación, a mi parecer, no sé qué les pasa a ustedes, siento que tiene mucho clasismo en su forma de expresarlo. ¿Por qué? Cuando, nunca se recuerda su nombre, pero la señora que era la tía Pikachu, no sé si se acuerda el nombre de ella, yo no me acuerdo su nombre. Ex-constituyente Grandón. Sí, pero Grandón es el apellido, ¿no? Sí. Ya. Pero a lo que voy es que esta señora cuando asumió, los medios le dieron de que era la imagen del pueblo. Rojas va de lo mismo, que era la imagen de los desvalidos y todo el tema, y terminó cayéndose su imagen. Cuidado con la billetera. Entonces, en ese sentido, no sé qué le pasa a ustedes cuando también se trata de empobrecer la imagen de una autoridad. Por ejemplo, este caso de Campillay también, que es de las personas de la calle, del pueblo, se habla del pueblo, ¿no? ¿Qué le pasa a ustedes cuando le dan estas categorías a estos personajes públicos en los medios de comunicación? Fernando. Hay un juego de instalar, de disminuir, de alguna manera la figura paternalista que te lleva de la mano, porque no estás preparado, no eres capaz aún, te llevo la mano ya que tienes apoyo, pero yo te instalo. Y de alguna manera esa sobreprotección, que puede ser como muy generosa al principio, finalmente es una distorsión. Finalmente es instalar un discurso de duda, de incertidumbre, de incapacidad. Y cuando hemos visto, por ejemplo, a propósito de la campaña Apruebo y Rechazo, ahora último, la Constitución fue escrita por Pikachu, por ejemplo, ¿no?
Pero también me Igual preocuparía, votaría a favor. Me interesa. también me preocuparía que alguien me diga la Constitución fue escrita por Juan Pérez. Averiguo quién es Juan Pérez y si no estoy de acuerdo con él, también me preocuparía, digamos. Pikachu o Juan Pérez, digamos. Pero hay que tener cuidado con eso y ahí nuestro rol de comunicadores de mostrarlo. Dudemos incluso de las dudas. Tenemos Buena dudas. frase. Dudemos de eso. Incluso de las dudas. De las dudas. Dudemos de filósofo. por qué estamos dudando. ¿Por qué estamos dudando? Fernando, ¿por qué estudiaste periodismo? No estudiaste filosofía mejor. Lo intenté, fíjate. ¿Sí? Sí, pero ¿Y Igual- qué hay igual que detrás de que derecho. hayas estudiado periodismo? igual que derecho. Historia, diseño gráfico, todo. Diseño gráfico, Medicina. educación básica. Sí. No, medicina no llegué nunca. No como Julio César Rodríguez. Oye, pero otra Bueno. cosa importante que tiene que ver con la misma constituyente, que nunca se habló de lo que hizo. Yo por lo menos nunca sé qué dijo en el pleno, nunca supe qué habló, si era coherente o no lo que decía. Campillay siempre ha salido más por los post-Senado, digamos, lo que Exacto. dice después del Senado. Exacto. Criticando situaciones en particular, diciendo que no tiene problema en dejar su cargo por el tema de la nueva constitución. ¿Qué le pasa a usted cuando también se le da tanto a un personaje previamente a que asuma un cargo, por ejemplo? Boric, por ejemplo, lo mismo, que viene del sur, que viene del pueblo también y todo el tema. Y a la postre después no se habla lo que hicieron en la instancia, ¿no? Lo mismo que la tía Pikachu, Rojas Bade, más allá que tuvo muy poco, tampoco se habló lo que dijo, lo que no dijo. Hubo hartos constituyentes que también eran como del pueblo, entre comillas, que nunca se Acuérdate supo que lo que está la votaron. lista del pueblo, o sea, autodenominada lista del pueblo. También, Aparte, ¿no? claro, que murió de un momento a otro. A mí me pasan muchas cosas con lo que estamos conversando. Primero, Fernando menciona una palabra que es clave en esto, que es al principio, entre comillas, y lo subrayo. Al principio está bien, porque está bien conocerlo. Pero se les da de manera tan continua y de manera tan prolongada y de manera incluso a veces superficial, porque se empieza a buscar, como se dice vulgarmente, la quinta pata al gato y se entrevista hasta el perro de esa persona y se quiere saber hasta el más mínimo detalle, que por lo general son detalles superficiales que no aportan realmente a la discusión de fondo, que claro, efectivamente termina transformándose en un paternalismo. Y por otro lado me pasa también que es un efecto de novedad que habla de lo elitizado que está la política chilena, y que de hecho Recabarren ya lo decía ya en 1910, 1920, que hay un problema de tener los pies en la tierra. La política chilena siempre ha sido una política primero de hombres blancos, de una clase social acomodada que les permitía desarrollarse, ojalá latifundistas o grandes comerciantes con pelucas blancas. Con pelucas, claro. Entonces, a lo que iba es que comunicacionalmente sí está bien abordar la novedad, entre comillas, de la tía Pikachu, de una persona que efectivamente estaba ocupando un cargo de poder en ese momento, que venía de la calle, efectivamente, porque era una persona común y corriente hasta el 17 de octubre del 2019. O sea, asociar a la calle porque ella no solo sale a caminar a su oficina, acuérdense que manejaba un furgón, etcétera, sino que salió a caminar en movilizaciones sociales, digamos, ¿no? Entonces tal vez también está ligado a eso, ¿no? Sí. Gente que se dio a conocer caminando en la calle, ¿no? Claro, pero cuando no se hace el trabajo de análisis de lo que decía Nelson, o sea, ¿qué dijo la tía Pikachu? ¿O qué dijo tal persona? Y también lo enlazo a lo que decía Fernando, porque se generan cuestionamientos hacia Fabiola Campillay, hacia la tía Pikachu, o hacia el constituyente, autoridad o lo que sea que viene de la calle, independiente del sector político, pero no se genera el mismo cuestionamiento cuando existen personas que directa o indirectamente están relacionadas a hechos de corrupción o cuestiones éticamente reprochables. Siempre es como, no, pero es que viene del pueblo o no sabe. ¿Y qué sabe una persona que está con problemas, por decirlo de alguna manera, de corrupción? La ignominia comunicacional. Exactamente. Sí, que genera que inmediatamente te dicen que esta persona es ignorante, por lo tanto hay que tenerle otro respeto, otra forma de... No se genera el mismo cuestionamiento, claro, a una persona que tiene problemas evidentes con... o que al menos son de público conocimiento. Después la justicia determinará si efectivamente ha sido o no. Pero, por ejemplo, siempre se cuestionaba a la tía Pikachu o a X constituyente
El que quería cambiar el himno, ¿te acuerdas? Expresiones populares. Que uno podrá estar de acuerdo o no, no es el tema. Pero yo nunca vi cuestionar a los medios de comunicación, por ejemplo, al ex subsecretario Zúñiga, por la no construcción del hospital que se prometió. Y lo de espacio riesgo también. Lo de espacio riesgo, sí, se mencionaba, pero nunca con la profundidad que... O el ex ministro Larraín también, que estaba en la Constitución también. Por ejemplo. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Este fue, yo creo que una muy interesante conversación también, que yo creo que da para una segunda parte, que de hecho lo de las palabras me gustó y creo que podríamos hacerlo para un próximo programa, lo de equivocaciones lingüísticas de los medios. Como siempre le agradezco a Fernando Seymour, director de la Escuela de Periodismo. Muchas gracias a don Nelson González por invitarme una vez más. No, yo creo que ya vamos a cambiar. ¿Podría quedarme? Sí, yo creo que ya postuló a favor. Pero cobra. No, sí, acuérdense que el periodismo es un apostolado. El periodismo uno lo hace por amor al arte, un amor incondicional, como diría incalculable, inconvencional. El incondicional. No llevo esos niveles de amor todavía, no. No, pero es que da poquito, dele tiempo. Un amor que se construye. La voz de la experiencia lo dice. Sí. Bueno, Ignacio Osorio, también muchas gracias también por tu gracias análisis. a ti por, ya, no sé si invitación es la palabra, pero ya estoy aquí. Sí. Me lo paso bien, así que me voy a quedar. Sí. Bueno, dejamos todo invitado a todas las personas que nos vean en las distintas redes sociales, ¿cierto? Y también por las plataformas YouTube y Spotify. Nos vamos a despedir con una canción que eligió Ignacio Osorio, de un artista urbano que ha tenido gran explosión en el último tiempo, que incluso estuvo casi a punto de morir porque estuvo muy complicado de salud hace un tiempo. Estamos hablando de Portavoz, que estuvo en el Festival Lollapalooza un par de veces, con la canción Poblador del Mundo. Nos estamos escuchando. Hasta siempre. Adiós. Yo. Es otra historia más. Otra historia anónima. De los sin voz. Yo. Escucha. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mis niñas. Traje expectativa, vibras positivas y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero. Y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé fronteras. Pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo, cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. Porque me llaman ladrón, cochino y cuantas cosas. ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga ándate pa' tu país. Pa' rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso. Mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema. Acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es ser forastero, el tema es en mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil. Se guían por la apariencia, casi piensan como nazi. Me observan como un alienígena. Me gritan indio como si fueran delito mis rasgos de indígena. Soy inmigrante, un ambulante a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene en mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca. Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano.
¿Qué hay detrás?, por Radio Hugo, junto a los periodistas Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la UBO, hablando de la contingencia desde la mirada comunicacional y analítica.